Hermanos, me da gusto saludarles. Estamos hoy comenzando una nueva serie en las predicaciones de nuestra iglesia y esta serie la vamos a llamar Las personas que Dios llama a su servicio. Nosotros vemos en la Biblia muchos ejemplos de gente a la cual el Señor llama y que en muchas ocasiones cometieron errores, fallaron en el llamado del Señor. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que lo vil, de lo necio, lo que no es lo que escogió el Señor para su servicio, y lo vemos nosotros en la Biblia. Las personas que Dios llama, no las llama porque sean personas muy destacadas en algunos espacios en lo que es la vida secular. No, Dios llama a cualquier persona, gente ordinaria, dice una persona que habla de esto, gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Hoy vamos a ver el primero de estos ejemplos y vamos a hablar de un hombre llamado Juan Marcos. El nombre Juan significa regalo o don o la gracia de Dios, es lo que significa el nombre Juan. Marcos es un nombre un poquito más complejo de buscar el significado, porque cuando hablamos de Marcos estamos hablando o de un martillo o de un descendiente del dios Marte. Entonces estaríamos hablando de un hombre que tiene fuerza, de un hombre con fortaleza. Juan Marcos, son muy pocos los datos que nosotros encontramos en la Biblia acerca de este personaje, Juan Marcos. Nosotros lo vemos aparecer primeramente allí en el capítulo número 12 del libro de los Hechos, 12:12, si me acompañan por favor en su Biblia. Marcos 12:12 dice así: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Lo que este pasaje nos habla acerca de Juan Marcos es que Juan Marcos, primeramente, pues su madre era judía. Había andado con el Señor Jesús, definitivamente tenía una casa grande porque ahí albergaba por lo menos a los 120 que comenzaron la obra para la iglesia primitiva. Todos se reunían en la casa de la madre de Juan Marcos, la cual se llamaba María. Y todos estaban ahí juntos con ella, estaban en oración, hacían algunas actividades allí. Parece ser que también era una persona con dinero. Juan era de una familia pudiente, una familia acomodada. Él no tenía muchos problemas económicos, vivía bien, era una persona educada, sabía escribir, sabía leer, escribía por lo menos en 2 idiomas, por lo menos escribía en arameo y por lo menos también podía escribir en griego. Además de todo esto, nosotros encontramos a Marcos o a Juan Marcos muy metido con los discípulos. Muy probablemente, Juan Marcos haya sido ganado durante el ministerio del apóstol Pedro. Vemos nosotros en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 5, el versículo 13, que Pedro habla de Juan Marcos y lo llama mi hijo. Lo cual nos hace pensar que Juan Marcos era una persona ganada por el ministerio del apóstol Pedro. Era su hijo espiritual. Él había conocido a Cristo Jesús por medio del apóstol Pedro. De hecho, el Evangelio de Marcos está basado en muchas de las enseñanzas del apóstol Pedro. También podemos nosotros ver que Pedro lo usaba a él para escribir sus cartas. La primera y la segunda de Pedro fueron escritas muy probablemente o muy seguramente por Juan Marcos. Juan Marcos se convirtió en un escriba, en un secretario muy importante para siervos de Dios, siervos tan importantes como por ejemplo Pedro o como por ejemplo el mismo apóstol Pablo. Este Juan Marcos, hermanos, lo vamos a ver después trabajando en la obra de Dios. Él es llamado, él es contratado, si así me lo permite. Él es incluido en el equipo en el primer equipo misionero de la historia que nos habla la Biblia. Allí en el libro de los Hechos, capítulo número 12, vamos a ver en el versículo número 25. Dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos. Entonces, el equipo constaba del apóstol Pablo, de Bernabé, un siervo de Dios también muy, muy importante, y Juan Marcos, que estaba con ellos. ¿Y qué función hacía Juan Marcos? Capítulo número 13 de Hechos, el versículo número 5 dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan como ayudante. La palabra griega, que aquí se traduce como ayudante, describe la función de uno de los remeros de las grandes barcas, de las grandes naves, por ejemplo, de los romanos. Nosotros conocemos esos barcos, sabemos que no había motores, no había otra fuerza más que el viento o los remos. Los remos eran usados o eran la herramienta de gente que estaba debajo de la nave. Usted nunca, jamás veía usted al remero. Si usted entraba a una nave de los romanos, usted podía conocer al capitán, usted podía conocer al almirante, gente de cierto rango, de cierto nivel dentro de lo que era la tripulación del barco, pero jamás iba usted a conocer a los remeros. Pero eso no tenía nada que ver con la importante función que cumplían los remeros. Esa es la palabra que se usa para describir el trabajo de Juan Marcos. Entonces, lo que podemos entender nosotros aquí es que Juan Marcos era una persona cuyo trabajo era muy importante. Era un trabajo como el motor o lo que movía el ministerio tanto de Bernabé como del apóstol Pablo. Así lo encontramos nosotros a Juan Marcos. Tan importante era que en el primer viaje misionero lo llevan con ellos y comienzan una aventura muy importante en lo que fue el evangelio o la evangelización del mundo conocido por medio de estos dos personajes tan importantes que son el apóstol Pablo y Bernabé. Bueno, pues entra Juan Marcos en esta gran compañía, en esta agencia misionera, si usted lo quiere ver así. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Ese es el meollo de nuestro asunto. Lo más importante es lo que vamos a estudiar. El ministerio, hermanos, el ministerio es difícil. Yo conocí un maestro en el seminario cuando estábamos estudiando que siempre nos decía esto, y a veces en tono de broma, a veces no tanto, pero siempre nos decía este maestro: es que ser pastor no es difícil, ser pastor es imposible. En el ministerio ocurren muchas cosas, hay traiciones, hay golpes, hay peligros de muerte, hay muchas situaciones que no son sencillas, no es difícil. Hay veces que le da miedo o uno siente ganas de renunciar por ver todas las cosas que ocurren en el ministerio. Juan Marcos era un joven, tenía a su mamá de familia acomodada, y parece ser que empezó a vivir cosas tan difíciles en el ministerio que hubo un tiempo en que él decidió desertar. Él abandonó al apóstol Pablo, él abandonó a su tío Bernabé y se regresó a Jerusalén. Nosotros lo vemos esto en la Biblia, en el capítulo número 13 de los Hechos, el versículo número 13 de Hechos dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan se fue, desertó, hermanos. Juan se convirtió en un desertor. Es el primer punto que yo quisiera resaltar de esta persona. Hay ocasiones en que los siervos de Dios, hay ocasiones en que los hermanos, los creyentes, tienen muchos deseos de servir a Dios.
Se enrolan en grandes proyectos, pueden ser personas que les interese trabajar en cuestiones ambiciosas, grandes. Dios trabaja siempre así, pero eso no quiere decir que todo va a ser miel sobre hojuelas o que todo va a ser color de rosa. Hay dificultades, hay situaciones, roces, problemas, conflictos que se tienen que enfrentar y que se tienen que solucionar. Parece ser que Juan Marcos no lo pudo hacer en la primera ocasión. Parece ser que Juan Marcos fue tentado por el demonio y decidió abandonar la empresa, abandonar la obra. Quizás vio cosas que le espantaron. Algunos dicen que vio un brote de fiebre en esta isla de Chipre. Algunos dicen que no, algunos dicen que vio cómo recibían a Pablo los judíos, con desprecio, con ganas de matarlo, y eso asustó el corazón de Juan Marcos y él decidió irse. El diablo, hermanos, puede convencernos de que es sencillo abandonar un ministerio, de que es sencillo abandonar una iglesia, de que es sencillo abandonar un llamamiento inclusive. El diablo puede convencernos de que no va a pasar nada, de que nadie nos va a extrañar, que nadie nos va a buscar, que quizás estaríamos mejor si dejáramos ese puesto o esa tarea que el Señor nos ha encomendado. Y Juan Marcos se dejó convencer por el enemigo. Juan Marcos se dejó que el miedo llenara su corazón. Juan Marcos permitió que el diablo lo convenciera de tomar en poco el ministerio que Dios le había dado. Y se fue, abandonó a Pablo, abandonó a Bernabé, así como nosotros hoy abandonamos una clase que nos comprometimos a dar en la iglesia, o así como nosotros podemos abandonar el coro de la iglesia porque pensamos que no nos gusta el director o no nos gusta la directora, o muchas cosas que podemos llegar nosotros a pensar. Juan Marcos abandonó un ministerio. Abandonar un ministerio, hermanos, es algo que Dios va a trabajar con nosotros. No es sencillo. Un ministerio tiene ya trascendencia probada por muchos años, y no es algo que uno pueda abandonar cuando uno quiera. Es algo que requiere de compromiso, que requiere de perseverancia, que requiere de mucha valentía y fortaleza espiritual. Juan Marcos lo abandona, se va, se deja convencer y entonces entra en una segunda etapa. La primera etapa es se convierte en un desertor. Viene una segunda etapa en la cual viene lo que nosotros conocemos como una etapa de disciplina. Dios comienza a disciplinar a Juan Marcos y Dios lo empezó a moldear ese carácter, a dar fortaleza a su espíritu, a hacer crecer su fe. Fue lo que empezó a hacer el Señor. Nosotros vemos, hermanos, que en Hechos 15, versículo número 36, dice la Biblia: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Estamos ya en el segundo viaje misionero. Pablo y Bernabé están dispuestos ya a emprender este segundo viaje. Quizás en el primer viaje habían vivido cosas que inspiraron su corazón, que les animaron a continuar con este trabajo, y entonces, bueno, después de cierto tiempo de descanso, ellos deciden comenzar el segundo viaje. Versículo 37 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé dijo: pues vamos por Juan, vamos a completar nuevamente el equipo. Bernabé era una persona conciliadora. Yo no dudo que se haya molestado un poco porque Juan los abandonó. Sin embargo, Bernabé decidió no tomar en cuenta a Marcos lo que él había hecho. Sin embargo, Pablo, versículo 38, dice la Biblia, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Pablo dijo: no vamos a llevar a ninguno
que se haya apartado de nosotros. Pablo dijo, no me parece bien que lo invitemos otra vez. Yo no sé si pensó que no era digno, yo no sé si pensó que no era correcto. Lo que sí yo veo aquí en las palabras de Pablo es, si ya me la hizo una vez, no me la va a hacer dos veces. Y Pablo se protegió. Pablo en este momento, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre duro, era un hombre que era capaz de regañar a un apóstol con mayor jerarquía que él, esto he dicho entre comillas, como el apóstol Pedro. Pablo lo regañó. Pablo hablaba y hablaba fuerte, hermanos. Para Pablo el sí debía ser sí y el no debería de ser no. Juan Marcos se distinguió por ser una persona un tanto cuanto voluble, una persona oscilante entre el sí y el no, y a eso a Pablo no le agradó. Él dijo, no puede ser, no lo vamos a llevar. Versículo número 39 dice que hubo un desacuerdo entre ellos. Esto lo podemos interpretar como una fuerte discusión, una pelea, si usted me lo permite, una pelea fuerte entre Pablo y Bernabé. Entonces la solución a este pleito, a esta pelea, fue que Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y que Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí vemos cosas interesantes, hermano. Lo primero que vemos nosotros es que Bernabé toma a Marcos y empieza a enseñarle. Bernabé no descartó en ningún momento que Marcos podía ser una persona útil. Las personas que se van, las personas que nos dejan, las personas que deciden renunciar a un ministerio, que ya no quieren completar un compromiso que hicieron con el Señor, las personas que inclusive se van de la iglesia, son personas, hermanos, que no podemos nosotros desechar del todo. Nosotros no estamos en una fábrica. Cuando yo participé en los trabajos de una fábrica, había materiales que se desechaban, se tomaban, había una palabra ahí que usaban que se llamaba la palabra scrap. El scrap era basura y eso se desechaba, ya no servía para nada y nos olvidábamos de eso, lo tirábamos en un lugar reservado para eso y después se iba y se volvió a vaciar ese lugar para seguir desechando piezas. Con Dios, hermanos, con Dios no es posible desechar piezas. Con Dios lo que tenemos que aprender es que necesitamos a todos. Necesitamos que todos estén con nosotros. No podemos decirle a alguien, está bien que te vayas, que Dios te bendiga, que te vaya bien. No podemos hacer eso. Bernabé sabía esto, lo sabía muy bien y tomó a Marcos y se fueron a Chipre. La historia, los historiadores, los que escriben mucho de esto, dicen que estuvo 10 años bajo el auspicio o bajo la enseñanza de Bernabé. Juan Marcos pasó 10 años aprendiendo del ministerio con un hombre que le enseñó a observar la gracia de Dios, con un hombre que le enseñó a valorar en la obra del Señor y a cómo poder infundir aliento en las almas de las personas desanimadas. Eso fue lo que estuvo aprendiendo Juan Marcos con Bernabé durante 10 años. Fue duro para Juan Marcos, definitivamente fue duro haber visto cómo Pablo se enojó con la sola idea de que Juan Marcos regresara al trabajo. Eso fue fuerte para él. Cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos dice que no somos aptos, que no somos capaces para algo, eso pega en el corazón, hermano. Y Juan Marcos vivió eso de nada más ni nada menos que del apóstol Pablo. Además de esto, Juan Marcos vio cómo a su tío Bernabé y a él no lo apoyaron la iglesia, y a Pablo y a Silas sí los apoyaron. Dice el versículo número 30 el versículo 40 dice, Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esto quiere decir que Pablo y Silas contaron con todo el apoyo, con todas las oraciones y con todo el apoyo económico de la iglesia de Antioquía. Ellos sí iban con todo esto, pero Bernabé y Juan Marcos, ellos se fueron solos. Y eso también
también tuvo que haber pegado. La disciplina de Dios, hermanos, en la disciplina de Dios nosotros vemos esto, vemos cómo las personas ya no nos tienen la misma confianza, cómo las personas ya nos empiezan a criticar y a cuestionar en muchas cosas. Dios permite esto para que nosotros, hermanos, reflexionemos acerca de la forma en que nosotros tomamos las decisiones. Dios está trabajando continuamente con nosotros en nuestro corazón. Él cambia, Él quita cosas, Él pone cosas, Él empieza a transformar a través de la palabra, a través de algún consejero, a través de algún predicador, a través de algún maestro. Dios empieza y trabaja con nosotros hasta entregar algo digno, algo que sea de mucha utilidad en la obra de Dios. La palabra del Señor dice en Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y todos los siervos de Dios, todos los creyentes, los miembros de una iglesia están en ese trabajo de perfeccionamiento de Dios. Esta es la disciplina del Señor. La disciplina, cuando nosotros decimos Juan Marcos entró en una disciplina, no quiere decir que Dios lo castigó, no. Lo que estamos hablando o lo que estoy tratando de decir es que Dios empezó a enseñarle para corregir en él, para prevenir en el futuro errores como el que ya había cometido con ellos ahí en esta ciudad de Panfilia. Dios quiere trabajar con aquellas personas que han dejado un ministerio, que han dejado algún encargo de parte de la iglesia y que lo hicieron mal. Dios trabaja con ellos, Dios los disciplina, Dios pone ahí un mentor, un hermano mayor que los ayude y que empiecen a ellos a trabajar y empiecen a aprender para que después puedan desarrollar por su cuenta cuestiones que tengan que ver con la obra del Señor. Entonces, Juan Marcos fue un desertor. Después él entró en un proceso de disciplina con Dios para empezar a cambiar algunas cuestiones que tenía él que cambiar en su vida. Y por último, el tercer punto que encontramos nosotros en la vida de Marcos es la devoción, la dedicación de Juan Marcos hacia Dios. Él, después de haber cometido ese error tan grande, después de haber entrado 10 años en disciplina, 10 años en una etapa de aprendizaje con Bernabé, después él se dedica completamente a Dios. Él entrega su vida, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, él presentó su vida en un sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. Dios tomó ese sacrificio y ¿sabe usted lo que hace con Dios con una vida que se entrega a Él? La hace una vida preciosa, una vida útil para los demás, una vida de bendición que explota, así como dijo el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Del interior de Juan Marcos corrían muchas cosas que eran en beneficio para la gente que trabajaba con él. Pablo, Pedro, las iglesias en donde él era enviado, son ejemplos de todo esto. Vamos a ver primeramente 3 pasajes en donde vemos nosotros la bendición en la que se convirtió Juan Marcos. Primero vamos a buscar en la Biblia Filemón y vamos a leer los versículos 23 y 24. Carta a Filemón, versículos 23 y 24. Dice la Biblia, Filemón está después de Tito, antes de Hebreos. Ahí está Filemón. Versículo 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya ascendió Juan Marcos. Juan Marcos dejó de ser un simple ayudante, un remero que nadie notaba, que nadie veía, que su trabajo era importante, pero que a nadie le importaba quién era, ni su vida, ni lo que hacía. Dejó de ser un ayudante para llegar a ser un colaborador. Pablo en esta carta de Filemón lo reconoce y dice que está con él.
Después de que Pablo ya no quería nada con él, algo pasó en el corazón de Pablo, algo pasó en las actitudes de Juan Marcos, que Pablo fue incluido en el equipo del apóstol Pablo y llegó a ser nombrado un colaborador del apóstol. Busque por favor Colosenses 4, versículos 10 al 11. Colosenses 4, del 10 al 11, dice la palabra de Dios así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle, dice el Señor. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Juan Marcos llegó a ser de los pocos judíos que ayudaban al apóstol Pablo y además llegó a ser una persona que consolaba, es decir, que fortalecía el corazón del apóstol. Yo no sé de qué forma era esto, quizás con las palabras, quizás con su presencia ahí a un lado de Pablo, quizás con algún abrazo, alguna palmada en la espalda. Yo no sé qué hacía Juan Marcos, hermanos, pero él llegó a ser una persona que consolaba, que fortalecía, que animaba al apóstol Pablo. Los que se van pueden llegar a ser colaboradores importantes y pueden llegar a ser personas que nos fortalezcan en un momento dado. Y por último, segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo es una carta importante, hermanos, porque fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Y en el capítulo 4, el versículo 11, se conoce como el canto del cisne. Es ya la despedida formal del apóstol, de todas las personas que le conocieron. Él ya está para morir aquí en esta segunda carta a Timoteo capítulo 4. En el versículo número 11 dice así: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos pasó a ser un colaborador, una persona que animaba al apóstol, pero también era una persona muy útil para el ministerio del apóstol. El ministerio más importante de la historia, el ministerio más importante sobre la tierra. Pablo solamente estaba cumpliendo con predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Solamente estaba haciendo eso, hermanos. Y dentro de todo ese ministerio, dentro de toda esa maquinaria, dentro de toda esa complejidad, dificultad, un trabajo lleno de obstáculos, lleno de oposiciones, lleno de roces, lleno de traiciones, dentro de todo eso, el apóstol Pablo dijo: Juan Marcos es una persona útil, muy útil para el ministerio. Los que se van, hermanos, los que se van, probablemente nosotros nos enojemos con ellos, nos sintamos traicionados. Debemos orar por ellos, debemos pedirle al Señor que toque su corazón. Están en un proceso de disciplina de parte del Señor, pero que cuando regresen, hermanos, regresarán completamente entregados a Dios. Y serán colaboradores importantes, serán personas que nos consuelen, que nos fortalezcan, que nos animen, pero también serán personas muy útiles para el ministerio de nuestra iglesia. No debemos nosotros pensar que el que se va jamás lo volveremos a ver. Nosotros no sabemos. En nuestro corazón debe haber el deseo, porque volvamos a juntarnos y volvamos a trabajar en la palabra, en la obra, en la gracia de nuestro Señor. Yo le pido, hermano, que terminemos con una oración. Si usted alguna vez ha claudicado, ha abandonado algún trabajo para el Señor, si usted alguna vez abandonó a un siervo, si usted alguna vez desertó de algún lugar y el Señor lo ha estado disciplinando, hermano, prepárese, porque su trabajo va a ser sumamente importante dentro de la iglesia. Prepárese, hermano, porque Dios está a punto de usarlo de una manera poderosa.
de una manera muy importante en lo que es su obra. Vamos a orar para que el Señor prepare nuestro corazón para recibir a los que vuelvan, pero también para que el Señor ponga en el corazón de los que se han ido que vuelvan con nosotros. ¿Le parece, hermano? Vamos a orar. Señor, queremos darle las gracias porque a través de la vida de Juan Marcos usted nos muestra que hay ocasiones, Señor, en que hay personas que deciden abandonarnos, que deciden dejar algún ministerio, dejar algún cargo dentro de la iglesia. Dios, prepárenos, Señor, para con un corazón de amor, con un corazón dispuesto, los recibamos cuando ellos decidan volver. Porque cuando vuelvan serán de gran bendición para el mundo y para nuestra iglesia. Se lo pedimos, Señor, y le damos las gracias en el nombre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.